Buenos días a todos, nuevamente estamos por acá en Frecuencia TV Perú, su canal de confianza, para poder desarrollar un programa más de rumbo internacional. En este programa vamos a tocar todo lo que va a suceder en proyección en el año 2024 y que es de mucho interés para ustedes porque nos toca la puerta de casa y también nos toca en la parte interna de nuestro país en relación a Sudamérica y al mundo. Entonces, para esto, nuevamente vamos a tocar unos temas y vamos a tratar de centralizarlo en lo que se refiere acá a Perú. Bueno, entonces iniciamos. Por ejemplo, en el año 2024, a nivel mundial, vamos a tener una variable que ya ha venido desarrollándose, que es referente a la conflictividad y a la impunidad. En ese sentido, tenemos pues estas guerras que se están desarrollando, estos conflictos en varias partes del mundo. Un ejemplo palpable del año pasado es lo que sucede entre el área de Israel y Palestina con el tema de este grupo terrorista Hamas, ¿no? Entonces, esto es un punto bien importante dentro del escenario internacional. Por otro lado, tenemos otra variable que es la democracia, y esto nos compete a nosotros como país también, ¿no? Al conocer cómo es este sistema y cuán beneficioso es para nosotros. En el lado internacional podríamos sugerir que en base a la información que tenemos en el mundo hay 76 países que van a realizar una votación en democracia este año, lo que equivale a más de la mitad de la población mundial. Entonces este sistema, como es el democrático, contemporáneamente tiene pues este gran peso en el tema internacional, ¿no? También en el área interna de política relacionada al tema de democracia tenemos algunas, se podría decir, algunos eventos que han sucedido, ¿no? En este caso, tocando acá Sudamérica, lo que pasó en Argentina con Milei, un poco más pegado a política interna en Perú con Rafael López Aliaga, ¿no? Que dentro de estos sistemas democráticos han tenido han sobresalido en estos aspectos políticos, ¿no? De igual manera, tenemos que tener en cuenta que uno de los países que tiene un sistema democrático con la cantidad más grande de votantes en el mundo es India, y India por sí tiene un peso internacional grande, ¿no? India pues es un peso relativamente importante en población, ya que el año pasado ha superado a China, ¿no? Entonces tenemos estos grandes países con estos sistemas democráticos, ¿no? Por otro lado, otra variable importante que va a suceder en el año 2024, que viene sucediendo, es la desconexión social. ¿Y esto debido a qué? A que hay una serie de informaciones que se van dando por las redes sociales, por el internet, a manera de desinformación. Entonces, en ese aspecto también es bueno tener en cuenta este esquema o esta variable, porque hoy en mayoría pues las personas estamos un poco aburridas de tanta información, y más aún si es de desinformación o estas llamadas fake news, ¿no? Entonces eso es un punto importante también. Lo otro que ya viene con fuerza es la inteligencia artificial, y lo más conocido quizás para nosotros, o lo más común, es el ChatGPT, ¿no? Esta herramienta que nos sirve para poder hacer resúmenes, simplificaciones en textos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, este ChatGPT, por ejemplo, el año pasado ha tenido la cantidad de 180 millones de usuarios en el mundo. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y obviamente, en referencia a esto, hay un acuerdo pues que se va a generar en una cumbre de seguridad de inteligencia artificial en Seúl y en París este año 2024, ¿no? También adicionalmente a eso, en septiembre de este año que viene, se va a generar pues el Pacto Mundial Digital dentro de la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, por esto es importante que nosotros tengamos en cuenta este tema de inteligencia artificial, y más aún si en algunas otras zonas del mundo, como la Unión Europea, ¿no?, está tratando de hacer esta regulación en lo que es la desinformación generada por la red, o que se genera en la red, ¿no? Todo esto en relación a lo que es la inteligencia artificial. Otro punto importante que nos toca es el tema económico, ¿no? Entonces el tema económico es muy
importante, aparentemente este año 2024 va a suceder un tema con los tipos de interés en todo el mundo, obviamente en Perú también. El Fondo Monetario Internacional, por otro lado, está dando una expectativa de crecimiento a nivel mundial del 2.9%, ¿no? En referencia a esto, uno de los motores económicos, que es Estados Unidos, tiene buenas perspectivas este año, y por otro lado China está en una situación de observación en el nivel económico, ¿no? Por una cierta caída que pueda tener, y esto obviamente a nosotros nos importa bastante, porque el primer socio comercial del Perú es China, un socio importante en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos que estar en este año dentro de lo que podamos nosotros notar dentro de la economía china, ¿no? Otro punto importante a nivel mundial es el tema de cooperación en el hemisferio sur, ¿no? Hemisferio sur, llamemos simplemente la ubicación donde está América del Sur y donde está Perú, nivel sur. Entonces, esto también es muy importante porque hay un bloque de países que se llaman los BRICS, donde está Brasil, Rusia, Corea, India, Sudáfrica. Esto es un bloque de países que es muy importante. Este año se van a reunir en octubre, ¿no? Para realizar una vez más este foro que tienen ellos, estos países. ¿Y por qué es importante? Porque representa el 46% de la población mundial y el 2.9 o el 29% del Producto Bruto Interno. Y más aún a nosotros, ¿por qué? Porque Brasil es un país fronterizo que tiene Perú, ¿no? Entonces por ese lado también es importante. Otro aspecto que relacionado a este tema de este bloque de países es que se ha invitado a Argentina y aparentemente Argentina no va a ir por un tema del presidente. Otro punto adicional en este hemisferio sur donde estamos nosotros ubicados es que la reunión del G20, que es los 20 países que tienen la mayor economía del mundo, va a ser realizada en Brasil. Esto es un aspecto importante. Y ya en Perú tenemos este año que se va a realizar la conferencia de los países del Asia-Pacífico, ¿no? Es un entorno económico muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, en el hemisferio sur tenemos estos grandes eventos dentro del marco internacional. Por otro lado, otra variable importante en referencia al año pasado y este año es que los compromisos internacionales, llamemos compromisos internacionales a convenios internacionales o tratados internacionales, obviamente que el Perú es parte de, entonces se ha visto un poco mellado estos compromisos internacionales a través de estos contratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos mencionar que definitivamente un aspecto primordial de estos tratados internacionales ha sido el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, en este tema del medio ambiente, por diferentes motivos, no se va a llegar pues, a concretar sus compromisos internacionales, y hay un contraste acá, ¿no? Ya que la guerra, por ejemplo, en Ucrania ha ocasionado que haya mayor demanda de petróleo, mayor demanda de gas y mayor demanda de carbón, ¿no? Entonces estos son combustibles fósiles. Adicionalmente a eso, en la COP28, que es una conferencia de cambio climático que se llevó a cabo en Dubái, justamente había un documento que se firmó para poder evitar este consumo de combustibles fósiles, pero ya vemos que la variable de la situación en Ucrania ha cambiado, ¿no? Ahora, adicionalmente también tenemos que hay otra variable más en este tema, ¿no? A nivel mundial, que es el desborde humanitario o este tema de la transitoriedad de las poblaciones. Hay un dato de 114 millones de personas desplazadas a nivel mundial en el 2023, ocasionadas por diferentes motivos. Una de ellas, la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Otro tema también de violencia ha sucedido en Sudán, en un país que está en África, en el Congo, otro país que está en África, y en Myanmar, que es un país que está en Asia septentrional, ¿no? Entonces, esto por motivos de guerra, de violencia, que son los motores que ocasionan estos desplazamientos. Adicionalmente a eso también hay ciertos aspectos de cambio climático, como por ejemplo algunas sequías en Somalia, un país africano, y la crisis humanitaria que se ve en Afganistán, ¿no? Un país que se encuentra en Europa. Entonces, todo esto ocasiona que haya esta cantidad de desplazamientos. Adicionalmente a esto, también tenemos que hay 2.300 millones
de personas a nivel mundial que representan el 30% de toda la población que se encuentra en seguridad, que se encuentra en inseguridad alimentaria. Entonces, esto es muy importante porque también nos puede afectar debido a diferentes situaciones. Puede ser sequía, puede ser el cambio climático. Entonces, la seguridad alimentaria, tener el pan en casa, tener la comida en casa, es muy importante, ¿no? Es parte de nuestra seguridad. Otra variable importante en el 2024 es el tema de la seguridad y los derechos. Entonces, esto es una relación muy importante y más aún teniendo como cuestión cercana lo sucedido en Ecuador, ¿no? Con este tema del crimen organizado que ha sucedido, ¿no? Entonces, hay esquemas de seguridad que son bastante fuertes, bastante serios, se podríamos decir, en un esquema de mano dura, ¿no? Entonces, la seguridad en América Latina, por un lado, se está viendo desde ese punto de vista, de una mano dura, ¿no? Y un representante de eso es el presidente Bukele. También hay indicios de que el presidente Milei está en esa línea, ¿no? Y para muestra tenemos lo sucedido en Ecuador, ¿no? Entonces, esto también tiene algunos aspectos que son complementarios a este tema del crimen organizado, ¿no? Podríamos citar pues al tema del narcotráfico, al tema de la trata de personas y una serie de actividades ilegales que se van sumando y que son parte pues, del crimen organizado, ¿no? Bueno, y finalmente, como la última variable de este tema que tenemos o que va a suceder en el 2024, esta prospección a nivel mundial, es la relación entre los intereses y los valores. Los intereses, por un lado, que pueden tener los países y los valores que estos manifiestan, ¿no? Un ejemplo de estos intereses y valores es lo que viene sucediendo en Ucrania, ¿no? En este país europeo, esta guerra que tiene. Entonces, podríamos decir que este evento de intereses y valores está dentro de un contexto de cierta política, y esta política está representada en sistemas de gobierno, ¿no? Entonces, los sistemas de gobierno podrían ser democráticos o autoritarios, ¿no? Por un lado. Entonces, estos sistemas entran también en esta variable de intereses y valores, ¿no? Por un lado la democracia y por un lado la parte autoritaria. Entonces, dentro de estas formas de gobierno han habido ciertas colisiones, ¿no? Que no están bien definidas, ¿no? Otros pensadores, otros estudiosos de estos sistemas de gobierno dicen que esto está en un cierto punto de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, podemos ver que los intereses y valores de los países que generan este tipo de modelos de gobierno tienen cierta vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, el caso de Ucrania, nuevamente citándolo, donde Estados Unidos apoya a Ucrania en un sentido de que ellos muestran interés y a su vez los valores que ellos representan o que ellos defienden. Pero adicionalmente a esto, hay otro país que no es de interés y no representa los valores para la comunidad internacional, como lo que representa el conflicto en Sudán, ¿no? Sabemos que en este país de África, en Sudán, hay personas que se han desplazado y se encuentran en campos de refugiados en Darfur, y en esta zona se cometen un montón de asesinatos, y eso no es de interés y no representa un cierto valor a la comunidad internacional. Entonces, por ese motivo podemos apreciar que hay esa ambivalencia, ¿no? Entre lo que son los intereses y los valores. Para un lado del globo o del planeta sí hay interés y valor, y para otro lado no. Entonces, esto es lo que va a marcar la agenda internacional en estos aspectos que les he mostrado, y hay una relación de 75 eventos internacionales para este año 2024. Voy a citar 2 o 3 nada más que nosotros debemos tenerlo en cuenta o en nuestro radar. Por ejemplo, en octubre, acá en Perú se va a desarrollar la cumbre del Asia-Pacífico, que es un foro económico muy importante, no en Perú.
También en Sudamérica se va a desarrollar en noviembre la cumbre del G20, que son este grupo de 20 países con la mejor economía del mundo. ¿Dónde se va a realizar? En Brasil. Y por otro lado, otro aspecto importante son las elecciones a nivel mundial. Y una de las elecciones a nivel mundial que tenemos en Sudamérica es la de Venezuela, un país muy importante, ¿no? Entonces, estas elecciones en Venezuela se va a desarrollar en el segundo semestre del presente año. Entonces, con esto cierro estos temas de coyuntura para todo el 2024 que debemos tener en cuenta, ¿no? Sobre todo los temas que nos competen, que es el tema económico, que es el tema de democracia, que es el tema de seguridad, el tema de crimen organizado, que lo tenemos cerca en Ecuador, ¿no? Y obviamente también acá en Perú hay una situación vulnerable y extrema en este sentido, ¿no? Y no solamente, como lo repito, es un tema interno de cada país, sino es un tema internacional. Todos estos temas son de proyección internacional y suceden a la parte interna de cada país. Bueno, como ustedes han podido apreciar, estos temas internacionales siempre son un poco interesantes, tienen relación a lo que sucede en Perú y nuevamente ha sido grato poder mostrarles lo que se viene en el 2024. En el siguiente programa de Rumbo Internacional, a través de Frecuencia TV Perú, su canal de confianza, continuaremos desarrollando estos temas que es de interés para nosotros, los ciudadanos de acá en Perú. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina López y los invito a ver Frecuencia TV Perú, su canal de confianza, donde podrán ver noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí nos interesan. Suscríbanse y compartan en nuestras redes sociales.